La siguiente célula sanguínea que nos toca ver es el leucocito. El leucocito es uno de los tres componentes globulares de la sangre. Este leucocito también recibe otro nombre que se llama glóbulo blanco. En cuanto a la cantidad que existe normal de leucocitos, pues vamos a decir que es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, vamos describiendo las funciones y principalmente vamos a decir que cumple la función de defensa. ¿Defensa ante qué? Ante agentes extraños a nuestro organismo que puedan causar una alteración patológica. Y que existen dos tipos, que se denominan granulocitos y agranulocitos. Entonces, también cabe recalcar que existen dos componentes fundamentales, que es la asociación de antígenos leucocitarios humanos, que cumplen una función fundamental en el complejo mayor de histocompatibilidad, que vamos a ver en un tema posterior. En cuanto a la defensa que realiza principalmente nuestro leucocito es ante infecciones y ante todo antígeno extraño, obviamente. ¿Mediante qué lo hace? Mediante fagosomas que tienen en el citoplasma para realizar correctamente la fagocitosis. El leucocito posee prolongaciones citoplasmáticas que le ayudan a realizar un proceso que se denomina diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? La diapédesis es la capacidad del leucocito, gracias a prolongaciones citoplasmáticas que tiene, atravesar las fenestras que tienen los vasos capilares y aparecer en el tejido conectivo. Pueden hacerlo en dos vías. Una, ir de la sangre al tejido conectivo o ir del tejido conectivo a la sangre. Cabe recalcar que el tiempo de vida que tienen los leucocitos es variable. En el tejido conectivo viven de 2 a 8 horas o variantes hasta 10 horas en otras literaturas, que puede llegar a vivir este tipo de célula. Vamos a decir, como ya nombramos antes, que existen dos tipos de leucocitos. Por una parte están los granulocitos y por otra parte están los agranulocitos. Los granulocitos son 3 y los agranulocitos son 2. Existen diferencias notorias entre estos tipos o esta división que existe de leucocitos. ¿Cuáles? Los granulocitos presentan un núcleo lobulado, multilobulado, donde el núcleo está dividido en varios segmentos o lóbulos, mientras que los agranulocitos presentan un núcleo que no es lobulado. Otra diferencia notoria es los gránulos citoplasmáticos que existen en los granulocitos, que son abundantes, tienen abundante cantidad de gránulos, por eso de ahí el nombre granulocitos. Mientras que los agranulocitos carecen o tienen muy pocos gránulos en su citoplasma. Ahora, dependiendo a qué tipo de afinidad tengan estos gránulos, se los clasifica de la siguiente manera. Si tienen afinidad por colorantes ácidos, se lo denomina eosinófilo. Si tienen afinidad por colorantes básicos, se lo denomina basófilo. Y si no tienen afinidad por uno o por otro componente, se lo denomina neutrófilo. Esto es con fines didácticos. Vamos a decir que esta palabra que estamos viendo en el monitor, filos, que significa amor, se aplica a los colorantes. Para definir si una célula es acidófila o basófila, pues vamos a utilizar esa palabra filo, que se pone como sufijo al ácido y al básico.
Vamos a decir que una célula presenta amor al ácido, ¿ya? Y la vamos a denominar acidófila. Y vamos a decir que una célula presenta amor al básico o alcalino y lo vamos a denominar a esta célula basófila. ¿Qué colorantes tenemos acidófilos? Principalmente la eosina, entre otros. Esto es un ejemplo nada más. ¿Y qué colorantes tenemos basófilos? Todos los colorantes azurófilos, principalmente como el azul de metileno, azul A, azul B, entre otros componentes basófilos. Ahora, vamos a decir que la coloración que toma el basófilo siempre va a ser azul o va a ser morado en distintas escalas, porque estos colores van a aparecernos en las placas histológicas en distintas escalas. Mientras que el acidófilo puede obtener un color rosado, naranjado, rojo, y pues hay que considerar todo esto que estamos diciendo. Bueno, algo más que debemos agregar aquí es que dos sufijos, ¿no?, nos van a indicar si va a haber aumento o disminución de determinado tipo celular. La filia o citosis nos indica aumento. El sufijo penia nos indica disminución. Sufijo filia o citosis, aumento, y sufijo penia, disminución. Un ejemplo, habíamos dicho que los valores normales de leucocitos en general son de 5000 a 10.000 por milímetro cúbico. Un aumento de esta cantidad, pónganle unos 11.200, nos da a denotar un aumento de estas células, por tanto le vamos a dar el sufijo leucocitosis. Leucos, que significa glóbulo blanco, y citosis, que significa un aumento de ellos. Mientras que por el contrario fueran menor a 5000, leuco, que significa la célula blanca, y penia, que significa disminución. Pónganle que está a unos 3000, hay una disminución notable en cuanto a la cantidad de células blancas que debe haber en cuanto al valor normal. Y entramos a lo que son los granulocitos. Los granulocitos, y empezamos con el neutrófilo, que su otro nombre también es segmentado, y empezamos con los valores normales. De 4000 a 7500 encontramos como valores normales. Por arriba de ello, neutrofilia. Por abajo de ello, neutropenia. Ya habíamos aclarado eso. Bien, tenemos a la célula neutrófila y vamos a decir que es una célula multilobulada en cuanto a su núcleo y que va a presentar gránulos citoplasmáticos primarios y secundarios, o también llamados los primarios azurófilos, y los secundarios específicos. Bueno, estos gránulos lo tienen todos los leucocitos. Todos los leucocitos pues tienen este tipo de gránulos. Varían la composición en este tipo de célula, el neutrófilo. El gránulo azurófilo posee mieloperoxidasa. Y defensinas. Las defensinas son importantes porque son análogos de los anticuerpos que circulan en plasma. Que vamos a ver el tema de anticuerpos en el tema que les estoy preparando de inmunidad. La mieloperoxidasa, ¿qué función cumple? Pues actúa a nivel del peróxido de hidrógeno, haciéndolo convertir en otras sustancias que tienen acción bactericida, como la cloramina, como el hipoclorito y otras sustancias. Entonces, esa es la función principal de la mieloperoxidasa. Actúa a nivel del peróxido de oxígeno o de hidrógeno correspondiente, y lo hace actuar como una acción bactericida debido a los componentes que genera este. Entonces, vamos a los gránulos específicos o secundarios. Estos poseen colagenasa que degrada el colágeno. La colagenasa es una enzima. Y poseen lactoferrina. La lactoferrina nos sirve para quitarle el hierro o privar de hierro a cualquier bacteria que pueda encontrarse con este tipo de célula que es el neutrófilo. ¿En qué procesos participa el neutrófilo? Pues participa en la inflamación aguda, infecciones asociadas a bacterias, la formación del exudado y trasudado,
Y algo muy importante también es que contribuyen a formar la pus y causar desequilibrios también en nuestra temperatura corporal. Aquellos agentes o sustancias que forman la pus se denominan piógenos, y aquellos agentes que se encargan de desestabilizar la temperatura corporal se denominan pirógenos. La pus es un material amarillento cremoso. Como dato importante, cabe mencionar acá que también va a haber formación de células inmaduras, en este caso neutrófilos inmaduros, que se conocen como callados o células en banda, cuyo valor normal, en caso de no haber patología, es 0 por milímetro cúbico. En el caso de haber células inmaduras, se conoce como una desviación a la izquierda e indica un proceso patológico, principalmente la infección. Entonces tenemos una placa y observamos ante la tinción de Rives que el neutrófilo posee un núcleo multilobulado o multisegmentado, que de ahí que recibe su otro nombre, que es además basófilo. Y pues presenta un citoplasma que se colorea más o menos en una tinción neutra, y de ahí el nombre correspondiente que este recibe. Sus gránulos no se colorean debido a que estos son neutros, no agarran ni contraste ácido ni contraste básico. Tenemos estas células inmaduras neutrófilas, que son conocidas como células en banda o callados. Células en banda por el núcleo que poseen. El núcleo que poseen tiene la forma de una banda en ambas células. Vamos a decir que también el núcleo, digamos el núcleo de los neutrófilos, puede adquirir forma de herradura, lo que indica que está en un estado inmaduro. Esta característica cabe recalcarla que también podemos encontrarla en neutrófilos que no están capacitados netamente. Entonces, muy importante a tomar en cuenta aquello. Tenemos lo siguiente, el eosinófilo, que está como valor normal de 20 a 500 por milímetro cúbico. Arriba de ello es eosinofilia, abajo de ella es eosinopenia. Algo muy importante de recalcar acá es que los eosinófilos son activados por las inmunoglobulinas, o también llamadas anticuerpos A y G. Participan fundamentalmente en las siguientes patologías, digámoslo así. Principalmente participa en la alergia o enfermedades alérgicas, desde ser una dermatitis, un asma, entre otras. En procesos infecciosos parasitarios, en especial los generados por helmintos, también va a estar presente esta dicha célula. Las alteraciones de esta célula son frecuentes en estas parasitosis. Tras agarrar helmintos, o lo que se conoce como gusanos, que son de varias clases, en una podemos presentar el ascaris, entre otros parásitos, y pues también vamos a recalcar que la alteración que existe de esta célula puede deberse a la hormona que regula su producción. Esta hormona es la hidrocortisona. La hidrocortisona, muy fundamental en el eosinófilo. Además, vamos a recalcar que también libera inmunoglobulina E, que tiene una forma de letra Y propiamente dicha. No es la única célula que libera inmunoglobulina E. No es la única célula. En cuanto a sus gránulos primarios y secundarios, vamos a decir que los gránulos azurófilos, pues, tienen en su interior hidrolasas lisosomales ácidas. Y los gránulos específicos, pues, tienen la proteína básica mayor, que es la que le confiere este color y esta propiedad de acidofilia a este tipo celular. Y también posee algunas enzimas, como ser la colagenasa, que degrada el colágeno, la histaminasa, que degrada la histamina, que
que es una enzima vasoactiva, que lo vamos a ver, entre otras enzimas. En el corte microscópico vamos a observar al eosinófilo con un núcleo bilobulado. Es un núcleo bilobulado. Basófilo y un citoplasma que tiene tendencia a ser acidófilo. Adquiere una coloración rosa a rojo por los gránulos que existen en el citoplasma que tienen tendencia a ser acidofilia. El núcleo netamente morado por la basofilia. Tenemos el siguiente grupo celular, que es el basófilo. Su cantidad normal es de 10 a 150 por milímetro cúbico. Arriba de ello causa la basofilia, por debajo de ello causa la basopenia. Esta célula tiene también sus gránulos primarios y secundarios. A diferencia del eosinófilo, este presenta hidrolasas lisosomales básicas. El eosinófilo presentaba hidrolasas lisosomales ácidas. Ahora, en cuanto a los secundarios, este secreta vasoactivos. ¿Qué es un vasoactivo? ¿O qué tiene en su interior? O sea, digamos, estos gránulos son vasoactivos. ¿Qué es un vasoactivo? Es aquel componente que va a actuar sobre la pared del vaso sanguíneo, causando una contracción o una relajación de su músculo. Entre estos tenemos la histamina y el heparansulfato. Y también dentro de estos gránulos existe lo que se denomina un anticoagulante importante, que es la heparina. Vamos a decir que la célula cebada o mastocito es muy semejante al basófilo. Dos teorías respecto a ello. Se dice que los mastocitos, tanto como basófilos, derivan de un precursor hematopoyético, el cual da origen a estos dos linajes celulares. Y otra teoría nos dice que el basófilo, al entrar en el tejido conectivo laxo, se convierte o se adapta a este y se convierte en célula cebada o mastocito. También secreta inmunoglobulina E. Su principal participación es en la hipersensibilidad y en la anafilaxia. La anafilaxia no es más que una alergia a nivel sistémico, a nivel de todo el cuerpo, con manifestaciones en todos los órganos. Ya en el corte microscópico tenemos también que el núcleo del basófilo es lobulado, bilobulado, con coloración de un morado que le indica basofilia a este núcleo, y además gránulos en su superficie, en su citoplasma, que tiñen de color morado. Por tanto, los gránulos tienden a ser basófilos. Si vemos en otra imagen, vemos a tal grado la basofilia del citoplasma debido a esos gránulos que no se puede identificar fácilmente el núcleo. Es muy difícil identificarlo. Muchos gránulos citoplasmáticos basófilos que un poco nos limitan a reconocer dónde está el núcleo exactamente. Acompañado a estos, un neutrófilo y un monocito. Bueno, vamos con los agranulocitos. Los agranulocitos, y empezamos por el primer grupo, los linfocitos, que tienen un valor normal de 1500 a 4000 por milímetro cúbico. Arriba de ellos causa linfocitosis, abajo de ellos linfopenia. Importante participación de los linfocitos en infecciones virales. Los linfocitos ante virus que entran al organismo tienen participación muy importante en ellos. En el mismo problema del COVID, los linfocitos son los encargados de hacer toda la reacción para poder combatir el virus. Es la defensa primaria ante infecciones virales. Ahora, vamos a decir que existen en concentraciones altas en la linfa, y existen de tres tipos, B, T y NK. El B se convierte en otra célula llamada plasmacito, que se encarga de secretar los anticuerpos, que son de 5 tipos, que los vamos a llevar en un tema próximo. Los anticuerpos habíamos dicho que se llaman inmunoglobulinas y su abreviación es IG.
El T tiene dos subtipos, los auxiliadores y los supresores. Esto lo vamos a llevar en el tema inmunidad, que es importante marcar esto en aquel tema. Y finalmente tenemos los natural killer, que son las células asesinas naturales. No pertenecen al grupo B o T y por eso se les denomina natural killer, como tercer grupo. Bien, en un corte microscópico vemos al linfocito en una tinción de Giemsa. Los eritrocitos se tienden a colorear de color gris. Vemos al linfocito al medio y vamos a decir que tiene un núcleo de apariencia esférica, basófilo, que ocupa la mayor parte de la célula, y el citoplasma en menor proporción, que tiende a ser neutro y sin gránulos en la periferia. Vamos a la tinción de Wright. Tenemos varios linfocitos por acá. Los linfocitos, cada uno presenta su núcleo esférico que ocupa la mayor parte del citoplasma, y en la periferia un citoplasma con coloración neutra que ocupa una poca cantidad. Y lo vemos en todas las células linfocíticas. Las características son las mismas. El eritrocito en la tinción de Rives, recordamos que se tiñe de un color naranja, rojo o rosado. Y pues todo eritrocito no colorea la parte central. Y finalmente tenemos al monocito, que está en valores normales de 200 a 1000 por milímetro cúbico. Un aumento por encima de aquello se llama monocitosis, y una disminución por debajo del valor normal, monocitopenia. El monocito es una célula muy grande que tiene características importantes y además, al hacer mitosis, da origen al macrófago, que es una célula de menor tamaño, y pues vamos a mencionar algo importante respecto a estas células, que es, depende de dónde se encuentren, van a recibir un nombre específico. En el caso de encontrarse en los huesos, se van a llamar osteoclastos. En el hígado se denominan al macrófago células de Kupffer. En el pulmón, macrófagos alveolares. En el sistema nervioso central se lo denomina microglia. En el tejido conectivo se lo denomina histiocito. Y en una condición patológica en el que el macrófago se une a la pared del vaso sanguíneo y debido al componente alto en grasas, este los engulle, se denomina células espumosas. Muy importante en la aterosclerosis, muy importante esta célula espumosa. Y pues vamos a decir que el macrófago cumple la función primordial de ser célula presentadora de antígeno. Es decir, comunica o da un mensaje celular sobre alguna irregularidad que ocurra en nuestro organismo. Sirve como comunicante o es el que transmite el mensaje, además células sobre algo extraño que está pasando en el organismo. Puede transmitir o avisar si hay un microorganismo patógeno en el cuerpo. En cuanto a su reconocimiento, el monocito en el microscopio pues presenta un núcleo en forma de riñón, basófilo, y el citoplasma tiende a ser de coloración neutra, y hay inclusiones en el citoplasma que pueden ser escasos gránulos, yo les recalco, porque al ser agranulocitos no presentan gránulos. En cuanto lo observamos en otra placa del frotis, pues siempre vamos a observar su núcleo con apariencia de un riñón, arriñoneado.
su citoplasma se tiñe de color neutro. Y pues, con eso estaríamos culminando este tema de leucocitos. Y tenemos la tinción de Wright, donde podemos identificar varios tipos celulares, todos los componentes globulares de la sangre, y pues la subdivisión que existe de los leucocitos. Tomar todo en cuenta lo que se mencionó en este tema. Eso sería respecto a leucocitos.